En Singapur, un chili crab te sale por 4 pavos. Pero, colegas, this is Spain. Y aquí, por un king crab, igual tienes que hipotecar la casa. Os propongo una versión que os va a costar menos de la mitad de pasta. Os voy a desvelar un secreto. A la gente en Singapur no le mola el chili crab por el marisco, le mola por la salsa. Y les vamos a hacer caso. Vamos a preparar una salsa tremenda. Empieza cortándote un jengibre en rodajas finas y luego en tiritas más finas aún. Un par de ajos en láminas y una cebolla en juliana fina. Vas a tener que utilizar una sartén grande y muy caliente. Ellos normalmente lo cocinan en un wok, pero si no tienes wok, no te preocupes, utiliza cualquier sartén. Y le pones un chorro de aceite de sésamo y un chorro de aceite de oliva. Lo remueves bien y le vas a tirar una rama de canela, 3 piezas de anís estrellado y un par de hojas de laurel. Cuando lo tengas dorado, le pones una puntita de sal, un par de cucharadas de azúcar moreno. A esta salsa le vamos a poner picante. Puedes utilizar cualquier picante, pero si consigues este, has triunfado. Se llama gochujang, es un picante coreano. Es una mezcla entre una pasta de soja y chiles coreanos. Echa una cucharada. Vas a echar ahora un buen toque de tomate concentrado y cuando lo tengas sofrito, vas a abrirte una lata de tomate en trozos y se la vas a poner con agua y todo. Está bo, ¿eh? Collons, tú. Muy bo eso. Tienes que dejar que poco a poco se vaya cocinando. Para un plato con tanto abolengo como es el chili crab, y más en Nochevieja, vamos a preparar una guarnición que no tiene nada que ver, pero que es tremenda. Puré duquesa. Vamos a utilizar patata, pero de una forma especial. Es algo que a la gente no le gusta mucho porque creen que es caca, pero no es caca. Es bueno. This is good. Es 99,99% patata. Es solamente patata seca. Tengo una taza de leche hirviendo a la que le voy a echar puré en copos. Una puntita de sal, un poco de pimienta negra, un toque de mantequilla. Le vamos a poner un toque de cilantro. Córtate la parte del culo, que es donde está todo el power. Pones dentro y le vas a rallar un toque de lima. Y para terminar, le vamos a poner huevo. Remuévelo bien y que se incorpore. Esta es la textura que necesitas. Tiene que ser cremosita, pero consistente. Te la vas a meter ahora en una manga pastelera. El horno lo tienes que tener encendido a saco, 200, 250 grados, arriba y abajo. Y en una bandeja con papel de horno te vas haciendo pequeñas bolitas. Lo de la manga pastelera con la boquilla rizada es la leche, porque solamente haciendo esto y girando la manga parece que sabes la de Dios. Y ahora lo metes al horno hasta que esté dorado. Fíjate en el sofrito, lo que era y lo que es ahora. Es una pasta bastante consistente y prácticamente seca, que huele del carajo y que es la base perfecta para el chili crab. Lo puedes hacer con centollo, lo puedes hacer con cangrejos grandes, pequeños, con cualquier cosa casi que tenga pinzas. El buey de mar tiene 3 cosas muy buenas: que tiene buen sabor, que tiene mucha carne y lo mejor de todo, es probablemente de los más baratos. Le tienes que quitar esta parte de aquí y lo siguiente es esta parte de la boca y ahora viene la operación pata. Métele un cuchillo hasta el fondo y separa el cuerpo de la cáscara. Este momento es muy importante. Todo lo que hay aquí dentro es fundamental para ligar la salsa. Y vacíale todo esto que tiene en el cuerpo. Le tienes que quitar todas estas cositas que son las agallas. Este es el filtro del animal. Por aquí pasa el agua y le quita todas las impurezas. Eso fuera. Le pegas un corte y le separas las patas. Y si no tienes un cuchillo para hacer esto, se lo pides al pescadero, que estoy seguro que te lo hace encantado. Vas a coger ahora un bol con agua, le vas a echar un puñadito de sal y vas a coger las patas, que si te fijas tienen un poquito de barrillo, las vas a meter dentro
y las vas a cepillar con esto o con un estropajo. Enciende ahora el fuego a toda caña y empieza el festival. Vas a calentarlo bien, echarle otro chorrito de aceite y tirarle las patas. Ponlas más finas tal cual y a las pinzas les vas a pegar un golpe y un golpe. Lo rehogas bien y le pones un buen chorro de alcohol, de un alcohol suave. Vino blanco, jerez, cerveza o lo que más te guste. Reduce el vino y le pones una taza de agua. Bestial. Y lo dejas reducir. Han pasado más o menos 7-8 minutos y las patatas tienen que estar listas. Han quedado tremendas. Por fuera están doraditas y por dentro esponjosas. Bestial. Estoy quemando los intestinos. Easy tip, crab, toma uno. Easy tip, crab, tip, crab. La salsa está liquidita pero con un toque espeso y vamos a terminar de ligarla con la madre de la salsa, que es todo lo que tiene el cangrejo en su interior. Tíralo dentro y remueve. Fíjate cómo espesa la salsa rápidamente. Ese es el verdadero power de esta salsa. Vas a colocarte patatitas por los lados, le vas a poner unas hojitas de cilantro, unos trocitos de lima y unos tallos de cebolleta china cortada súper fina. Y se lo pones por encima. Chili crab, gypsy style. Tremendo. Prepara un sofrito de cebolla, ajo, tomate y jengibre. Rehoga con vino blanco. Corta el buey de mar y reserva el agua de la cabeza. Mezcla los ingredientes del puré de patatas, repártelo sobre papel de horno con una manga pastelera y hornea. Añade al sofrito el buey de mar, deja reducir, añade el agua de la cabeza y sirve con las patatas, cebolleta, lima y cilantro. Da igual que estés en Singapur, en Madrid o en Pekín, la comida es la excusa perfecta para compartir. ¡Salud, chavales! ¡Feliz año nuevo!